Antes de ser el Piporro, antes de las carcajadas y los aplausos, Eulalio González Ramírez fue solo un niño flaco, inquieto, y con una voz demasiado grande para su cuerpo. Nació el 16 de diciembre de 1921 en Los Herreras, Nuevo León, un pueblo pequeño que parecía suspendido entre el polvo y el silencio. Allí, donde el viento levantaba historias y las familias se reconocían por el apellido y la mirada, el joven Eulalio aprendió lo que más tarde convertiría en arte: observar. Su infancia no conoció raíces firmes. Su padre, empleado de aduanas, debía trasladarse constantemente, y eso convirtió la niñez de Eulalio en una especie de exilio permanente. Cada pueblo que pisaba le ofrecía un nuevo acento, una forma distinta de contar chistes, una cadencia diferente en las palabras. Sin saberlo, estaba recolectando los sonidos de México, tejiendo en su oído el mapa sonoro del país. Esa capacidad de escuchar al pueblo, al campesino, al soldado, al viajero, sería el cimiento de su futuro talento. Eulalio no soñaba con ser famoso. En su adolescencia quiso ser médico, luego contador, e incluso pensó en dedicarse a la docencia. Pero ninguna de esas profesiones logró atraparlo. Su verdadera vocación estaba en otro lado, en la palabra hablada, en la voz que comunica, en la historia que se cuenta sin leerla. A finales de los años 30, consiguió su primer trabajo como reportero en el diario El Porvenir, en Monterrey. Allí aprendió el arte de escuchar entre líneas, de leer lo que no se escribía, de encontrar la emoción en los márgenes de una noticia. De la prensa saltó a la radio, ese nuevo milagro que convertía las voces en compañía. Su tono era grave, con un timbre que podía pasar del humor a la solemnidad en cuestión de segundos. En un país donde muchos locutores hablaban como si recitaran un discurso, Eulalio hacía algo diferente. Hablaba como la gente, sin impostaciones ni artificios. Su humor era natural, su ritmo contagioso. Poco a poco, se convirtió en una voz reconocible para miles de oyentes del norte mexicano. En los micrófonos de Monterrey, nació sin que nadie lo supiera el germen de El Piporro. No era aún un personaje, sino una actitud. La de contar verdades disfrazadas de chistes. Eulalio dominaba el lenguaje popular, entendía los silencios, sabía dónde colocar una pausa para provocar una sonrisa o una reflexión. Su carisma era tan fuerte que muchas veces el público lo imaginaba sin haberlo visto nunca. Era la magia de la radio. Una voz podía ser más poderosa que un rostro. Durante esos años, México vivía una transformación. La revolución había quedado atrás, pero su eco seguía retumbando en el cine, la música y las calles. Las grandes ciudades crecían, la radio se consolidaba como medio nacional, y los ídolos populares empezaban a surgir. Sin embargo, Eulalio permanecía lejos de los reflectores. Su mundo era el micrófono, no la cámara, la palabra viva, no la pose ensayada. Mientras otros soñaban con fama, él soñaba con pertenecer, con tener un espacio donde su voz significara algo. Con el tiempo, comenzó a experimentar con personajes improvisados, voces y frases que retrataban el habla del norte. Rancheros exagerados, traileros habladores, mujeres de carácter fuerte, viejos sabios de cantina. En cada uno de ellos había un pedazo de verdad. Una crítica sutil al México que se debatía entre la modernidad y la tradición. Su humor no era burdo ni vulgar. Era costumbrista, con alma de cronista y mirada de poeta popular. La gente empezó a identificarlo, no por su nombre, sino por su estilo. Ese del sombrero ladeado, decían, el que habla como nosotros. Lo que nadie sospechaba era que, en esos programas modestos de Monterrey, Eulalio estaba preparando su salto más grande. No era la fama lo que buscaba, sino la autenticidad. Quería que el público se viera reflejado en su voz, que sintiera que alguien estaba contando su historia. Cada emisión radial era un ensayo de lo que más tarde sería su sello. Un humor con raíz, con identidad, y con una profunda ternura por la gente sencilla.
Hacia principios de los años 40, su reputación local ya era sólida. Lo invitaban a programas, a presentar festivales, a escribir guiones. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Monterrey sería solo la primera parada en un viaje que lo llevaría a cruzarse con uno de los nombres más grandes de la historia mexicana, Pedro Infante. Aquel encuentro, casual y casi improbable, marcaría no solo su destino, sino también el rumbo de toda una época. Aún no era famoso, aún no usaba el apodo que lo haría eterno, pero Eulalio González ya tenía algo que muchos artistas jamás alcanzarían, una voz que representaba a su gente. No hablaba desde la distancia, hablaba desde adentro. No imitaba al pueblo, era parte de él. En cada palabra que decía se escuchaba la tierra seca del norte, el viento que traía canciones viejas, el eco de un país que todavía buscaba reconocerse en sus propios sonidos. Eulalio no sabía que su voz estaba destinada a convertirse en patrimonio nacional, que su manera de hablar inspiraría a generaciones de comediantes, músicos y narradores. Tampoco imaginaba que, detrás del humor y la risa, se escondería una vida marcada por la lealtad, la humildad y el respeto hacia aquellos que compartieron su camino. Aquel niño que escuchaba al país pronto se convertiría en la voz que lo haría reír. Y México, sin saberlo, estaba a punto de volverse adicto a su eco. A veces las historias más grandes no nacen en los escenarios, sino en los lugares más humildes, en una esquina de radio, en un estudio improvisado o en un encuentro que parece casual, pero que el destino ya tenía escrito. Así ocurrió con Eulalio González y Pedro Infante, dos hombres del pueblo, dos caminos distintos que se cruzaron justo cuando México necesitaba creer en héroes de carne y hueso. Era principios de los años 40. Pedro Infante empezaba a ser conocido, pero aún no era el mito. Cantaba en bailes, en radios locales, en pequeños teatros del norte, siempre con esa mezcla de timidez y hambre de escenario. Su voz era poderosa, su sonrisa desarmaba, pero detrás del encanto había un hombre inseguro, un obrero del canto que aún dudaba de su lugar en el mundo. En Monterrey, Eulalio ya era una voz respetada en la radio. No tenía la fama de los grandes artistas capitalinos, pero tenía algo que ellos no: la conexión directa con el pueblo. En cada palabra suya había una chispa de picardía y una verdad que nadie podía fingir. Su estilo no necesitaba guión, bastaba su acento y su risa para llenar el aire. Fue en una de esas transmisiones locales donde los caminos de ambos se encontraron. Pedro había llegado a Monterrey para presentarse en un evento musical, acompañado solo de su guitarra y su esperanza. El locutor encargado de anunciarlo aquella noche era Eulalio. Nadie lo sabía entonces, pero ese momento cambiaría para siempre la historia del entretenimiento mexicano. Cuando Eulalio presentó a Pedro, no lo hizo como a una estrella, lo hizo como a un hermano. «Con ustedes», dijo con voz firme, «un muchacho que canta con el alma, no con la garganta». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, y Pedro, conmovido, respondió con la única herramienta que tenía, su voz. Cantó con tanta emoción que el público enmudeció. Al terminar, fue él quien se acercó al locutor para agradecerle. «Gracias, compadre. Usted sí sabe cómo hablarle a la gente». Desde ese momento nació una amistad silenciosa pero profunda. No era una relación de conveniencia, ni un vínculo mediático. Era respeto puro. Pedro veía en Eulalio la autenticidad del norte, la sencillez sin poses. Eulalio, en cambio, veía en Pedro lo que tantos artistas fingían tener: alma. Ambos venían de abajo, sabían lo que era ganarse el pan sin promesas, y eso los unió sin necesidad de palabras. Poco después, Pedro comenzó a escalar en la industria cinematográfica. La radio se transformó en cine, y la voz de Eulalio comenzó a acompañarlo en ese ascenso. Mientras el país entero se enamoraba de la sonrisa de Infante, Piporro, todavía sin apodo, observaba desde el costado del escenario, entendiendo que el brillo del otro no opacaba su propia luz. Era testigo y amigo, cronista y cómplice.
Un día, durante una pausa en una grabación, Pedro le dijo: «Compadre, usted tiene que estar en esto también. La gente necesita oírlo, no solo escucharlo». Eulalio sonrió incrédulo. «¿Yo? ¿Actor? Si apenas me creo locutor», pero Pedro insistió. Sabía reconocer el talento cuando lo veía. «Usted no necesita actuar, compadre, nomás sea usted mismo». Esa frase fue profética. Poco después, cuando se preparaba la radionovela Ahí viene Martín Corona, Pedro recomendó personalmente a su amigo para un papel secundario. Un norteño simpático, rápido de lengua, con sabiduría campesina y humor punzante. «Llamen al de Monterrey», dijo, «al que no necesita disfrazarse para hacer reír». Y así, el Piporro nació primero en el aire, antes que en la pantalla. La radionovela fue un fenómeno. Millones de oyentes esperaban cada capítulo como quien espera una visita querida. Pedro cantaba y hacía suspirar. Piporro interrumpía con sus frases ingeniosas y el público estallaba de risa. Pero más allá del humor, había un equilibrio perfecto. Uno representaba la pasión, el otro la lucidez popular. Juntos crearon un espejo donde México podía verse entero. Aquel éxito radial los llevó inevitablemente al cine. Cuando los productores decidieron llevar la historia a la gran pantalla, querían repetir la fórmula. Pedro era la elección obvia, pero al mencionar a Eulalio, surgieron dudas. Miguel Zacarías, el director, lo consideraba demasiado joven para el papel. «Ese hombre no convence como viejo norteño», decían. Pero Pedro no cedió. «Pónganle canas si quieren, pero no le toquen la voz». El rodaje de Ahí viene Martín Corona fue el verdadero nacimiento del mito de Piporro. En 1952, México vio en pantalla no a un actor disfrazado, sino a un personaje auténtico, salido del polvo del norte y del alma del pueblo. Su humor era natural, sus gestos genuinos. Nadie podía dudar de que aquel hombre existía. A partir de entonces, Eulalio dejó de ser solo locutor para convertirse en símbolo. Su manera de hablar, su ironía y su ternura se volvieron parte del lenguaje nacional. Pedro y Piporro se transformaron en una dupla inseparable, como si uno cantara lo que el otro contaba. Uno representaba la emoción, el otro, la razón envuelta en carcajada. Eulalio solía decir: «Pedro era el corazón y yo la voz del pensamiento». Y quizás tenía razón. En cada escena compartida había un diálogo invisible, una complicidad que trascendía el guión. No se necesitaban aplausos para entender que estaban construyendo historia. Lo sabían en silencio, con una mirada o un gesto. Dos hombres diferentes, unidos por una misma raíz, la verdad. Porque en un mundo donde muchos fingían ser artistas, ellos fueron, simplemente, auténticos. En el mundo del espectáculo, nadie regala nada. Cada paso cuesta, cada sonrisa se negocia, cada aplauso se gana. Pero Eulalio González, el hombre que ya todos empezaban a llamar Piporro, nunca pidió favores. Su entrada al cine no fue una casualidad ni un capricho. Fue el resultado de una amistad sincera y de una lealtad que resistiría décadas. Cuando Ahí viene Martín Corona se convirtió en una radionovela de éxito nacional, los productores vieron la oportunidad de llevarla al cine. Era 1952, la época de oro del cine mexicano. Pedro Infante ya era el rostro que todos querían ver. Héroe, galán, símbolo de una nación que buscaba esperanza después de los años difíciles de la posguerra. Pero faltaba el contrapunto, la otra mitad del alma de la historia, el Piporro. El problema era que Eulalio no parecía encajar en los cánones del cine de entonces. Los directores lo veían demasiado joven para interpretar a un hombre de pueblo curtido por la vida. No da el tipo, decían. Sin embargo, Pedro Infante, fiel a su instinto, defendió a su amigo con una terquedad que solo los grandes tienen. Maquíllenlo. Pónganle canas si quieren, pero no me cambien su voz. Esa voz no se actúa, y así fue.
Eulalio se presentó ante las cámaras con el mismo nervio con el que había enfrentado su primer micrófono. Con humildad, con miedo, pero también con verdad. No necesitó impostar acentos ni gestos, simplemente fue él mismo. Y cuando la película se estrenó, el público no vio a un actor novato, sino a un personaje tan real que parecía haber salido del rancho más cercano. El éxito fue inmediato. Ahí viene Martín. Corona se convirtió en un fenómeno de taquilla, y el público adoptó a Piporro como uno de los suyos. El hombre del sombrero ladeado, el de las frases ingeniosas, el que podía hacer reír y pensar al mismo tiempo. El Piporro no era un papel, era un reflejo del alma mexicana. Pero lo que muchos no sabían era que detrás de cada escena, Eulalio y Pedro compartían más que trabajo. Compartían un respeto profundo. Pedro veía en su compañero una honestidad que escaseaba en los estudios de cine. Mientras otros buscaban brillar, Piporro solo quería servir a la historia. Yo no actúo para que me aplaudan, decía. Actúo para que crean lo que digo. Durante los años siguientes, Eulalio no se conformó con repetir la fórmula del cómico simpático. Su mente no podía quedarse quieta. Empezó a escribir, a componer, a dirigir. Entre 1952 y 1957, participó en más de 20 películas, explorando todos los géneros: comedia, drama, western, musical. En Espaldas Mojadas, demostró que también podía conmover, ganándose el premio Ariel como mejor actor de reparto. Aquella fue la consagración definitiva. México dejó de reír para empezar a respetarlo. Pero el éxito no cambió su esencia. Mientras otros se rodeaban de lujos, Piporro seguía viviendo con sencillez, fiel a su gente y a su estilo. Continuó hablando con acento norteño, componiendo canciones con ironía, mezclando crítica y ternura. Su humor no era burla, era un espejo donde el pueblo podía reconocerse sin vergüenza. En esos años también descubrió su pasión por la música popular. Sus temas rancheros, impregnados de sátira y melancolía, se convirtieron en himnos cotidianos. El taconazo, el tirabuzón, el gorgorello. Todas esas piezas llevaban su sello. Un ritmo alegre que escondía nostalgia. Una carcajada que dejaba reflexión. Reírse con Piporro era también mirarse al espejo. Pedro Infante lo admiraba profundamente. En entrevistas decía: Eulalio no necesita cantar para emocionar. Solo con hablar ya te llega al alma. Ambos compartían un código no escrito, el de la lealtad sin condiciones. No competían, se complementaban. Mientras Pedro ascendía a los cielos del mito, Piporro sostenía el suelo de la autenticidad. Pero esa cercanía tenía un costo. A menudo, la prensa intentaba enfrentar a ambos, inventando rivalidades que jamás existieron. ¿Por qué Pedro y no Piporro?, preguntaban los titulares. Pero Eulalio nunca mordió el anzuelo. Jamás pronunció una palabra contra su amigo. Él es el ídolo. Yo solo soy el que lo acompaña en la risa. Esa humildad, que otros tomaban por debilidad, era en realidad su forma más pura de grandeza. Con el paso del tiempo, Piporro entendió que la fama es un fuego caprichoso. Hoy te ilumina, mañana te consume. Pero la lealtad, esa sí perdura. Mientras las luces del set se apagaban y los aplausos se desvanecían, él permanecía firme, fiel a sí mismo y a su historia. No buscaba estatuas ni homenajes. Solo quería que su voz siguiera sonando en el corazón de la gente. En aquellos años de gloria compartida, mientras Pedro llenaba cines y escenarios, Piporro se convirtió en una leyenda paralela, un símbolo del humor que no necesita gritar, de la dignidad que se disfraza de chiste. Y aunque ambos caminaban bajo el mismo sol de fama, sus sombras nunca se pisaron. Porque si Pedro Infante fue el alma del pueblo, Piporro fue su conciencia. Y juntos, sin proponérselo, estaban escribiendo una de las amistades más puras y entrañables de la historia del cine mexicano. Hay momentos en la historia que parecen detenidos en el tiempo.
Días que se graban en la memoria colectiva como si todo el país hubiera respirado el mismo aire y llorado la misma lágrima. El 15 de abril de 1957 fue uno de esos días. Esa mañana, el cielo de Mérida se quebró. Un avión cayó y, con él, el ídolo de México, Pedro Infante. La noticia corrió más rápido que el viento. Las radios interrumpieron su programación, las salas de cine detuvieron sus funciones y el país entero quedó en silencio. En cada casa, en cada plaza, se escuchaba la misma frase temblorosa: «Se mató Pedro Infante». Las madres lloraban como si hubieran perdido un hijo. Los hombres guardaban el sombrero sobre el pecho. Los niños preguntaban por qué el héroe ya no cantaría. El país, por primera vez, se sintió huérfano. Y entre todos los que lloraban en silencio, Eulalio González Piporro permanecía lejos del tumulto. No estaba en Mérida ni en la Ciudad de México. Estaba trabajando en otra producción, ajeno a los micrófonos, tratando de procesar en soledad la muerte de su amigo. Porque Pedro no era para él una figura inalcanzable. Era el compañero de risas, el cómplice de años, el hombre que le había tendido la mano cuando nadie más lo hizo. Días después, las pantallas mostraron imágenes del funeral, el féretro cubierto de flores, las multitudes en lágrimas, los compañeros del gremio acompañando el cortejo. Entre las imágenes, el público creyó ver a Piporro caminando junto al ataúd. Su figura aparecía nítida, seria, con los ojos clavados en el infinito. Era la estampa del amigo leal, el último adiós del bufón que sabía llorar por dentro. Pero no era verdad. Años más tarde, en una entrevista que desconcertó a muchos, Piporro reveló que nunca estuvo en el funeral de Pedro. «Yo no estuve allí», dijo con serenidad. «Lo que se vio fue un montaje. Tomaron imágenes mías de otra ocasión y las mezclaron. Me usaron sin avisar. Sus palabras cayeron como una bomba. Los medios no sabían cómo reaccionar. ¿Por qué alterar algo tan sagrado como el adiós a un ídolo nacional? ¿Por qué manipular el dolor para hacerlo más cinematográfico?» Eulalio no levantó la voz, no acusó a nadie. Simplemente dijo lo que tenía que decir. Pedro no necesitaba mentira. Su verdad bastaba. Ese acto de sinceridad lo marcó para siempre. Mientras otros habrían aprovechado la situación para ganar protagonismo, Piporro eligió el silencio. Nunca publicó un libro de memorias. Nunca ofreció exclusivas sobre los secretos de Pedro. Guardó cada conversación, cada mirada, cada consejo como quien resguarda un tesoro. Su respeto fue tan profundo que ni la prensa más insistente logró hacerlo romper su promesa de lealtad. Años más tarde, cuando ya el mito de Pedro Infante era intocable, Eulalio compuso una canción aparentemente alegre, El Gorgorello. Una melodía norteña, llena de picardía y ritmo festivo. Muchos creyeron que era una simple broma musical, otra ocurrencia del comediante del norte. Pero en realidad, la canción era un homenaje cifrado a Pedro. Cada verso tenía doble sentido, cada nota escondía una despedida. Pedro la grabó antes de morir. Lo hizo bajo el sello Peerless, sin imaginar que sería una de sus últimas canciones. En su voz alegre se notaba una melancolía difícil de disimular, como si intuyera que el adiós estaba cerca. Cuando el disco salió, pocos comprendieron el trasfondo. Solo Eulalio sabía que aquella canción no era chiste, sino carta. Después de la muerte del ídolo, Piporro interpretó la pieza en sus propios conciertos, pero lo hacía con una sonrisa contenida, sin dramatismo, sin lágrimas visibles. Era su manera de hablarle a Pedro sin pronunciar su nombre. Algunos lo criticaron. ¿Cómo puede bromear con el recuerdo del ídolo? Pero quienes lo conocían, sabían que esa risa era su escudo, su manera de no quebrarse frente al público. El tiempo pasó, y con él, los homenajes, las estatuas y los imitadores. Pedro Infante se volvió mito. Su rostro apareció en murales, billetes, tazas, camisetas. Pero Piporro nunca trató de colgarse de su sombra. No buscó revivir su fama contando anécdotas de su amigo. Al contrario,
Cada vez que alguien le preguntaba qué recordaba de Pedro, él desviaba la conversación con elegancia. ¿Qué? ¿Qué recuerdo? Su risa. Con eso basta, Eulalio. Entendía algo que muchos olvidan. La lealtad no se vende, se demuestra. Y a veces, la forma más pura de honrar a un amigo es no convertirlo en mercancía. Su silencio fue más elocuente que cualquier homenaje televisivo. No cayó por miedo, cayó por respeto. Sabía que lo que se dice de un muerto puede engrandecerlo o traicionarlo. Y él eligió cuidar su memoria como quien guarda un fuego que no debe apagarse. Años después, en entrevistas tardías, confesó que su tristeza nunca se curó del todo. Pedro se fue volando y yo me quedé caminando, pero lo sigo escuchando cada vez que alguien canta una de sus canciones. Esa frase lo resumía todo. Dos destinos unidos por un mismo hilo invisible. Uno convertido en mito eterno, el otro en guardián silencioso de su verdad. Mientras México lloraba al ídolo que ascendió a los cielos, Piporro caminaba con paso firme, con la mirada hacia adelante, cargando una ausencia que no quiso convertir en espectáculo. Porque cuando un amigo se vuelve leyenda, el verdadero homenaje no se hace frente a las cámaras, sino en el alma. Y así, entre recuerdos y canciones, Eulalio González siguió fiel a su promesa. No lucrar con la memoria del hombre que le cambió la vida. El bufón que hizo reír a México, por una vez, se quedó callado. Y en ese silencio nació su acto más grande de amor y respeto. Cuando muere una leyenda, nace un vacío que nadie puede llenar. Con el tiempo, las lágrimas se secan, los homenajes se vuelven rutina, y los aplausos se transforman en eco. Pero hay quienes no buscan llenar ese vacío con ruido, sino con silencio. Así vivió Eulalio González Piporro, después de la muerte de Pedro Infante, en silencio, pero con dignidad. El país siguió su curso. Las nuevas generaciones crecieron sin saber lo que significaba escuchar una radionovela junto a la familia, sin entender que antes del color existía el blanco y negro, y que antes de los influencers hubo ídolos de verdad. Pero allí seguía él, firme, sereno, sin resentimiento. La vida no lo había convertido en una estrella, sino en un testigo, un hombre que había visto nacer, brillar y morir a los grandes, y que aún así se mantenía fiel a su esencia, la de hacer reír con verdad. Durante los años 60 y 70, Piporro no se retiró. Siguió filmando, escribiendo y cantando, aunque ya sin la presencia de su amigo. Mientras Pedro se convertía en mito nacional, él se convertía en memoria viva. Cada vez que aparecía en la televisión o en una fiesta popular, el público lo recibía con un cariño distinto, no por moda, sino por gratitud. Representaba una época en la que la autenticidad no se fingía. Sin embargo, el tiempo es cruel con los que no buscan protagonismo. Las nuevas generaciones de artistas lo miraban con respeto, pero también con distancia. Lo veían como el comediante de antes, sin saber que detrás del sombrero ladeado y la sonrisa traviesa había un pionero del humor mexicano, un hombre que abrió caminos para todos los que vinieron después. Piporro nunca se quejó. Cuando le preguntaban si le dolía el olvido, respondía con una carcajada: «El que olvida pierde más que el olvidado, mijo». Esa frase resumía su filosofía. No creía en la nostalgia amarga ni en el reconocimiento tardío. Creía en el trabajo bien hecho, en el amor al oficio, en la lealtad como forma de arte. A medida que envejecía, su figura se volvió símbolo del norte mexicano. En cada palabra suya había polvo de carretera, olor a mezcal, ritmo de corrido. Era la voz del campesino que no necesitaba estudios para hablar con sabiduría, del hombre que sabía reírse de su propia desgracia. Pero también era la voz de la ética en un mundo donde la fama se vendía al mejor postor. En sus últimos años, concedió pocas entrevistas, pero cada una era una lección de vida. En una de ellas dijo: «Yo no fui grande por ser famoso. Fui grande porque nunca traicioné a los que me dieron la mano». Esa frase se convirtió en epitafio anticipado.
No necesitaba estatuas ni calles con su nombre. Su legado estaba en la risa del pueblo, en el respeto que se gana sin pedirlo, en la memoria de quienes entienden que la verdadera grandeza no necesita reflectores. Mientras Pedro Infante seguía siendo recordado en los homenajes de televisión, Piporro se convirtió en la sombra luminosa que lo acompañaba en la historia. Uno simbolizaba la tragedia gloriosa, el vuelo eterno del ídolo que muere joven. El otro, la constancia del hombre que sobrevive a la fama y sigue caminando. Pedro fue el fuego que ardió con intensidad. Piporro, la brasa que nunca se apagó. Su influencia se extendió más allá del cine. Inspiró a generaciones de comediantes, narradores, músicos y actores. Su estilo directo, su humor inteligente y su amor por la identidad mexicana se convirtieron en escuela. Sin pretenderlo, fue el padre del humor norteño moderno. El primero en demostrar que la risa también puede contar verdades profundas. Pero lo más admirable fue su silencio. En una época en la que todos buscaban confesar, contar, vender, él eligió callar. Guardó las palabras de Pedro, sus conversaciones, sus secretos, sus risas, y ese silencio se volvió su herencia más pura. Porque lo que no se cuenta, no se corrompe. Lo que se guarda en el alma, permanece intacto. Eulalio González falleció el 1 de septiembre de 2003, a los 81 años. No hubo espectáculo ni escándalo. Murió en paz, en su tierra, rodeado de familia, con la misma discreción con la que vivió. Las noticias lo recordaron como el comediante que hizo reír a México. Pero quienes lo conocieron sabían que fue mucho más. El amigo que nunca traicionó, el artista que no se vendió, el hombre que entendió que la lealtad vale más que cualquier aplauso. Hoy, Pedro Infante sigue siendo el rostro eterno del México romántico. Piporro, en cambio, es la voz que aún resuena entre risas y refranes. Uno es mito, el otro es memoria. Uno canta, el otro narra. Pero ambos siguen vivos en el corazón de un país que los necesita para recordarse a sí mismo. Cada vez que alguien canta Amorcito Corazón o suelta un «Qué piporreada te aventaste», una parte de ellos revive. No en los cines ni en las estatuas, sino en la memoria colectiva, en los gestos cotidianos del pueblo que aún ríe para no llorar. Porque al final, la verdadera inmortalidad no está en los aplausos, sino en el eco que dejan las voces honestas. Pedro Infante voló demasiado alto, pero Piporro se quedó en la tierra, guardando su historia, cuidando su nombre, protegiendo su verdad. Y gracias a eso, hoy ambos siguen vivos. Uno en el cielo de los mitos, y el otro en la tierra de la gente que no olvida.